¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Domingo 8 de mayo, día de derbi. En la capital de España estamos a tan solo 20 días también de esa final de Champions que se disputará en París. Y hoy un día más nos venimos al Santiago Bernabéu a dar la vuelta, a disfrutar de estas vistas un poco más alejadas de la casa de todos los madridistas. Así que ya sabes, vete dándole me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal. Y quédate conmigo hasta el final del vídeo que vamos a dar la vuelta completa al estadio. Ya sabéis que de momento seguimos sin imágenes del interior porque se está mudando el museo, el Tour del Bernabéu se está mudando al lateral este, porque en el lateral oeste pues están acometiendo ya todos los trabajos de reforma en esa zona, en esas galerías del Tour que estaban sin tocar prácticamente desde que empezó la obra, y el Tour volverá a abrir sus puertas en la segunda quincena del mes de mayo, día todavía pendiente por confirmar por parte del Real Madrid. Ahí vemos, mientras vamos descendiendo por Avenida Concha Espina, vamos viendo cómo ha ido creciendo la estructura en la parte superior de la Torre A. Ahí vemos también cómo ya asoman las distintas tubulares que hemos visto instalarse en esta zona durante los dos últimos días. Y lo que falta en ese esquinazo sureste del estadio es que muy pronto empiecen a cerrar ese esquinazo de la cubierta. Llegamos ya a la Plaza de los Sagrados Corazones. Subimos por el lateral este, por Castellana, ¿por dónde vamos? Venga, vamos a subir hoy por Padre Damián para cambiar un poquito la dinámica de los vídeos, que siempre hacemos prácticamente el mismo recorrido. Hoy lo vamos a hacer lateral este, fondo norte, Castellana y fondo sur para terminar. Fijaos ahí ya, necesito que eso empiece a cerrarse, necesito que empiece a cerrarse. Vamos a acercarnos a ver si había algún avance con las piezas rojas que han estado descansando a los pies del estadio y que tienen que seguir haciendo crecer esa estructura de las gradas del lateral este. Venga, vamos con el recorrido. Esto lo veremos luego desde el fondo sur, cuando estemos a punto de terminar el recorrido. Quiero que os fijéis en esa zona cercana a la Torre A, muy cerquita también del Torreón, porque ahora los trabajos se van a centrar en hormigonar esa zona de donde veis las armaduras. De hecho, mirad cómo están llevando más armaduras a esa zona para seguir completando el armado de toda esa zona y luego poder hormigonarlo. Bueno, pues vamos a ir remontando Padre Damián. No es el recorrido habitual, así que a ver si vemos algún detallito que nos perdamos de vez en cuando en la vuelta habitual de todos los días. Por ahí veo que sigue asomando, ahora lo veremos desde un punto de vista mejor, siguen asomando los soportes, las conexiones rojas de esa pieza que sigue frente al estadio. Vamos a hacer un recorrido de la zona de las gradas, de las estructuras metálicas. Ahí la tenemos. Y también de esta otra zona que normalmente la suelo dejar a mi espalda cuando hacemos el recorrido en sentido contrario. Así que así está a estas horas de la mañana el Santiago Bernabéu. Vamos a subir un poquito a ver qué tal se ve esa pieza roja, a ver si la han orientado de alguna forma o le han conectado alguna pieza nueva. Pues sí, mirad, ahí la tenemos. Aquí han colocado nuevas piezas, esa estructura sigue creciendo, así que yo creo que antes de que llegue el partido el jueves del Levante, ahí la tenemos en pantalla. Ahí veis las distintas conexiones. Y por detrás que hay otra pieza roja bastante grande. A ver si aquí la pillamos desde otra posición. Ahora me está dejando completamente ciego el sol, me está reflejando en la pantalla y no veo mucho. Espero que lo estéis viendo bien. Mirad cómo ha ido consolidándose toda esta zona de la estructura con las distintas vigas y demás. Además todavía les queda bastante por colocar en esa zona. Y ahora lo que me falta en esto de la zona de aquí es que los forjados colaborantes que veis aquí a la derecha pues se vayan extendiendo a estas estructuras de aquí a la izquierda, que vayan generando esas superficies que entiendo que serán galerías de acceso y evacuación y demás para las nuevas gradas del cuarto anfiteatro. Ahí tenemos la estructura de color rojo que ahora veremos desde la zona del colegio, que no se ha prolongado en dirección hacia la rampa del fondo norte. Luego lo veremos mucho mejor. Ahora voy a asomarme aquí a la zona de las vallas. Bueno, mientras vemos que ahí siguen faltando las piezas de hormigón prefabricado que se retiraron. Aquí las tenemos. Abajo está la grúa en marcha, ahora enfocaremos hacia arriba. Ahí tenemos las distintas vigas y por ahí detrás tienen unas pequeñas tubulares. A ver si llegamos a la zona, ahí las podéis ver. Acercamos zoom.
A ver, ahí están. Y ahí tenemos la grúa desplegada, están trabajando en esa parte superior donde tienen que seguir colocando más y más piezas. A ver si vemos algo de movimiento hoy en esta mañana de domingo, que viene cargadita de eventos para todos los madridistas, porque hoy tenemos un súper domingo en el que juega el Real Madrid femenino, el Real Madrid Castilla, el Real Madrid de baloncesto y también el Real Madrid para cerrar la jornada contra el Atleti. Echamos un vistazo a esta zona ahí arriba, vamos a echar un vistazo a cómo está la cesta metida por ahí detrás. Ahí podéis ver la cesta amarilla. Deben de estar revisando alguna que otra conexión. Ahora nos vamos a asomar a ver si han movido alguna de las vigas que estaban a los pies de la torre D, que ya sabéis que tienen que empezar a colocarlas para ir generando esa superficie que se tiene que prolongar por toda esta zona que veis aquí, donde ahora mismo falta, y es que tiene que conectar con esta zona de aquí, que os acerco el zoom ahora mismo para que la veáis, que es el final de la rampa. Bueno, el final de la rampa o inicio de la rampa, depende desde donde lo mires, de la pasarela del mirador en el fondo norte. Entonces eso tiene que continuar, pasa por ahí encima, luego por debajo tenemos distintas dependencias y ya sabéis que por ahí habrá restaurante, zona VIP con vistas panorámicas al estadio, y habrá una superficie similar en la esquina de la Torre A, que ya hemos estado viendo antes desde Sagrados Corazones y donde terminaremos el vídeo de hoy, y luego también ese espectacular bar restaurante zona VIP que se va a construir en la zona media en Paseo La Castellana, a la cual ahora nos dirigimos porque es la que más cambios presenta y que será también una auténtica pasada por encima del cuarto anfiteatro. Vemos ahí la zona de acopio de materiales del fondo norte. Por cierto, veo que han puesto esa viga ahí en medio con los conos. Eso es provisional, lo utilizan para apoyos, no sé qué pueden estar pensando en traer. Aquí abajo tenemos las piezas blancas que veíamos ayer. Ahí a mano izquierda parece que están preparando paralizado o recolocación, ¿no? Parece que las han recolocado, esas piezas con los ganchos que luego intentaremos ver y que sirven para conectar las riostras de la cubierta en esta esquina noreste. Y ahí tenemos más y más trabajos en esas vigas de color rojo, que son las que comentábamos antes, que tienen que empezar a generar esa estructura en la esquina noreste del Santiago Bernabéu. Imagino que hoy estarán con trabajos menores. Tenemos la grúa a mano izquierda, si abro el zoom mejor lo vais a ver, ahí la tenemos a mano izquierda, está totalmente recogida. Lo único en lo que parece que están trabajando hoy es en la colocación de alguna pequeña pieza ahí arriba, porque vemos solo de esa grúa y la cesta trabajando por detrás entre todo el entramado de vigas. Imagino que hasta mañana lunes no tendremos movimientos importantes en esta torre D. Vamos a recuperar enseguida el sentido habitual de la marcha alrededor del estadio, a pie de obra, pero antes un último plano de la zona con estas espectaculares imágenes de toda la cantidad de acero que se está instalando en el Santiago Bernabéu. Es una auténtica barbaridad, es una burrada. Venga, seguimos bajando mientras vemos cómo elevan una cesta más para hacer trabajos en la zona de la cubierta. Ya sabéis que aquí están colocadas todas las riostras. Vamos a acercar un zoom porque desde aquí se ve muy bien, no lo había comentado antes. Ahí veis las conexiones que faltan por realizarse, falta por colocar esa especie de listones que van haciendo pues ese anillo perimetral por encima de la corona, y que ya podemos ver en varias de las esquinas del estadio madridista, o concretamente en las de Castellana. Y mirad, ahí os voy a enfocar para que veáis esas piezas que antes estaban recolocando para tener la zona más limpia en la zona de acopio de materiales. Son esas piezas con los dientes, ya sabéis que sirven para colocar luego esas lonas que van a evitar que se vean todas las instalaciones que hay por debajo de la cubierta, y que además yo creo que van a actuar para mejorar la acústica en el Santiago Bernabéu. Vamos a aprovechar para ver también, hoy que está la zona más despejada, las piezas que tienen aquí a los pies de la Torre D. Y continuamos nuestro recorrido hacia Paseo La Castellana para recorrer el fondo norte. Y aquí tenéis los trabajos que estábamos comentando antes. Ahí les tenéis haciendo los últimos ajustes, los últimos detalles en esas piezas.
no veo por aquí la enorme pieza blanca que han tenido estos días, así que ya han debido izarla. Yo creo que en esa esquina de ahí, no sé si ha podido ser esta mañana a primerísima hora, ¿eh? Nos elevamos como siempre en el altillo que hay frente al restaurante José Luis, echamos un vistazo general a la fachada del fondo norte. Hoy poquito movimiento en esta zona de acopio de materiales de Rafael Salgado. Vemos ahí las vigas rojas que dejábamos antes atrás, los trabajos, los últimos detalles en estas vigas blancas, estas piezas blancas, y por detrás yo creo que son esos listones, esas piezas metálicas que os comentaba antes que tienen que ir haciendo ese anillo perimetral por encima de la corona de la cubierta. Así que no nos vamos a entretener más en esta zona y nos vamos a ir acercando a Paseo La Castellana, donde la cosa promete, porque ayer vimos avances muy importantes referentes a la viga museo. Con respecto al día de ayer no ha habido avances en las torres de apeo, siguen todavía con los andamios. Ya sabéis que hasta que no se retiren los andamios no vamos a intuir la fecha de retirada de estos elementos provisionales, que ya han desaparecido las que eran de color amarillo en la zona de Paseo La Castellana. 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! ¡Ay, ¡a la Madrid! ¡Bien! ¡Qué alegría me hace cuando me está gritando el chavalín mi nombre ahí a lo lejos! Ya hemos coincidido varios días por la mañana aquí dando la vuelta. Me gusta ver ahí a las nuevas generaciones del Real Madrid. Venga, vamos a continuar. Torre C, las estructuras de andamios que comentábamos, y vamos a ir avanzando para descender por Paseo La Castellana, porque ayer había bastantes piezas acopiadas frente al estadio, en el lateral oeste, y a ver si han conseguido o han seguido montándolas, generando esa estructura de la viga museo, que ya sabéis que se va a montar al completo sobre esa plataforma auxiliar frente al Santiago Bernabéu, y después se va a izar todo el conjunto y colgará de la viga corona. Buah, ya ves si ha crecido en comparación con el vídeo de ayer. Ahí veis las distintas estructuras que van generando pues esa viga museo. Ahora lo veremos desde la zona frontal y desde distintos ángulos, porque es una auténtica pasada cómo va creciendo esto. Y también vemos cómo va aumentando pues esos forjados, esas plataformas que parten de la zona de las costillas de hormigón. Lo vamos a ver enseguida en cuanto empecemos a descender por Paseo de la Castellana. Muchísimas plataformas y grúas trabajando en esta zona de Paseo de la Castellana, que yo creo que es la zona del estadio que en esta mañana de domingo más trabajo, más actividad presenta. Vamos a asomarnos a ver si vemos piezas metálicas por esta zona de la Torre C. A priori nada por aquí, grúas, camiones, y desde aquí sí que vemos esa pieza, que esta es la que estaba, esta no es la que estaban trabajando en el fondo norte, esta es la que estaba el otro día en ese esquinazo donde veíamos antes los camiones. Vamos a acercar el zoom para verlo mucho mejor. Aquí lo tenemos con las distintas conexiones, los dientecillos. Parece que le han conectado esa pieza ahí a mano derecha. Las plataformas de las que hablábamos, que van creciendo para prolongar los forjados de los distintos pisos en esta zona del lateral oeste. Ahí las tenemos. Mira, ya han colocado también las barandillas, venga, para la portada. Están ahí haciendo trabajos de soldadura, debió ser hoy a primera hora, así que aunque sea domingo, vamos viendo pequeños avances, importantes avances, que nos hacen seguir avanzando. Y después de que ya han generado ese siguiente piso, fijaos por ahí detrás, cómo están colocando ya los soportes verticales para un nuevo nivel. O sea, va muy rápido esto. Bueno, es impresionante cómo va cambiando toda la fachada oeste del estadio. Ya sabéis que ahí, pues hasta hace 2 días teníamos, hasta hace 2 días prácticamente, teníamos esos cilindros, ya los vemos lucir con las barandillas, vemos esas plataformas que van creciendo. Si subimos la mirada un poquito más, tenemos ahí a un operario disfrutando de unas vistas espectaculares en lo alto de la viga corona. Y qué pena que tengamos tantos elementos por medio, porque ahí veis cómo va creciendo. El cambio con respecto al día de ayer es realmente notable. Ahí veis cómo va creciendo la estructura de la viga museo, que voy a volver a explicar aquí abajo cómo va a ser su funcionamiento. Pues vamos allá, chicos. Ahí tenemos la parte superior, esto de aquí. Esto es la viga corona y apoya entre las torres B y las torres C, ya una vez sobre todo
que le hayan retirado esos elementos provisionales. De hecho, mirad, ahí además están continuando con las estructuras que crecen sobre los cordones inferiores. Ahí vemos la instalación de una nueva viga, veis las eslingas, plataformas elevadoras para asegurar las uniones. Pues bien, eso es la viga corona que apoya sobre las torres B y C, como decía. Debajo, en la plataforma auxiliar, que cuando acabe la obra se retirará, está creciendo la estructura de la viga museo, ahí la tenéis, importantes cambios con respecto al vídeo de ayer. Eso irá aumentando su tamaño en altura y en longitud, y después lo que será izarlo y conectarlo con el plano inferior de la viga corona. ¿Para qué va a servir la viga museo? Que es lo que estaba creciendo aquí abajo, pues para aumentar la superficie de los distintos pisos de este lado del estadio, de Paseo de la Castellana, lateral oeste, y una de esas ampliaciones de esos pisos irá destinada al Museo del Tour del Bernabéu, que va a ser una absoluta pasada. De momento no parece que haya muchas más piezas a la espera, han subido la mayoría de las que veíamos ayer. Por ahí vemos que sigue quedando alguna que otra por colocar, pero no es el volumen de piezas que hemos tenido estos 2 últimos días, y es que ya la mayoría de ellas pues lucen en esa plataforma de la que hablábamos antes. Llegamos ya a Plaza Lima, uy, que me lo cargo, llegamos ya a Plaza Lima para continuar nuestro recorrido por la zona del fondo sur. Echamos un vistazo ahí arriba para ver esos trabajos que comentábamos antes con la instalación de esa nueva pieza. Imagino que todos esos huecos se irán cubriendo durante los próximos días con la instalación de esas vigas para ir completando la estructura y posteriormente instalando los forjados colaborantes que ya se extienden en la zona media. En la zona de acopio de materiales frente a la Torre B vemos aquí la gran cantidad de piezas amarillas que se han ido retirando de las estructuras del estadio. Tenemos este tramo de torre de apeo, ahora nos fijaremos a ver si queda algún tramo más. Aquí a mano derecha vemos algunos de los apoyos también, pieza amarilla, y tenemos las plataformas que van creciendo entre las costillas del lateral oeste, y es que se están preparando en esta zona frente a la Torre B y después se trasladan para su posteriorizado y colocación. Y efectivamente ya no queda ni rastro, ni tramos bajos ni tramos altos de esas torres de apeo amarillas que han estado luciendo en el lateral oeste de Castellana. Mirad ahí cómo va creciendo, cómo lo vemos desde esta zona del fondo sur, la viga museo, ahí enfocamos bien, la vamos a recorrer en dirección hacia la Torre C del fondo norte, de la cual venimos, y esto va a crecer muchísimo durante los próximos días. Por detrás podemos ver ahí, en donde está la plataforma elevadora, esos trabajos que están haciendo en esas plataformas, y esas plataformas son estas que vemos por aquí, de las que os hablaba anteriormente. Culminamos nuestro recorrido por el lateral oeste, vamos a avanzar enseguida ya por Avenida Concha Espina, fondo sur, a ver si hay algún detallito que comentar. Me alucina, me tiene totalmente alucinado cómo va a cambiar el lateral oeste en cuestión de un mes, no mucho más. Vamos a acercar otra vez. Ahora puedo ver mejor los detalles, antes me estaba reflejando el sol en la pantalla, la verdad es que no veía mucho. Pues esas plataformas entiendo que se irán prolongando a lo largo de estas costillas hasta llegar a esta zona más próxima a la Torre B en el fondo sur. Nos alejamos, echamos un vistazo, aquí podéis ver las torres de apeo del cierre de la viga corona libres de elementos provisionales, y ya estamos esperando que desaparezcan, no creo que tarden demasiado, teniendo en cuenta que ya han desaparecido la totalidad de los elementos de las torres de apeo de Paseo de la Castellana. Nos alejamos un poquito, plano general. Las piezas perimetrales por encima de la corona son las que faltan por instalarse en la esquina noreste del Bernabéu, que hemos visto que las estaban ya preparando, así que no tardarán mucho. Yo creo que si estarán ahí ya en el fondo norte, antes del partido frente al Levante del jueves, estarán instaladas ya. Y ahí arriba, con la plataforma elevadora, están haciendo algo, no sé el qué, muy bien. Ahí hay una placa metálica de color azul. Si sabéis lo que puede ser, pasan muy cerca la viga corona, así que a ver los expertos que lo comenten en la sección de comentarios del vídeo. Vamos ya al fondo sur, muchísima gente visitando la tienda con su ubicación provisional. Ya sabéis que luego cuando acabe la obra habrá una en el lateral oeste y otra en el lateral este, bastante más grandes seguramente. Y me llama la atención que ha vuelto a aparecer la torre de andamios en torno a esta costilla
del fondo sur. Mirad ahí cómo van pasando por las rampas de las antiguas torres, concretamente de la Torre A, y están con los andamios maniobrando al máximo. Cuando aquí arriba estamos presenciando ahora mismo el izado de una tubular. Vamos a ver si cambiamos de ubicación para verlo mejor. La verdad es que es de agradecer que hoy domingo sigamos teniendo avances que contar en las obras del Bernabéu. Ahí van con la plataforma elevadora. Vamos a echar un vistazo también hacia arriba, porque en el vídeo de ayer pudimos ver cómo estaban colocando uno de los soportes. Ya podéis ver en la zona cómo hay dos soportes amarillos que se encargan de sujetar provisionalmente las tubulares, y yo que me alejo corriendo para que podamos ver pues esa maniobra de colocación de la tubular, que como ya comenté en vídeos anteriores, la verdad es que me parece muy complejo que las hayan colocado después de haber generado toda la estructura pues del mirador, restaurante y pasarela del mirador 360 grados exterior, y es que ahora mismo es como enhebrar una aguja con el hilo. La verdad es que es realmente compleja la maniobra. Aquí abajo, si bajamos un poquito, vemos cómo irán coordinando todo con la plataforma elevadora. También bastante difícil ir pasando esa plataforma, ¿no?, entre todo ese esqueleto de hierros que componen la viga corona a su paso por la Torre A, toda la plataforma que se ha ido generando. Vemos operarios por detrás, les vemos las piernecillas, y por ahí arriba que vamos perdiendo de vista pues una nueva tubular, concretamente una de ellas de las que apoyará sobre el cordón inferior más pegado hacia el lado de la fachada del Santiago Bernabéu. Vamos a seguir avanzando una vez que ya hemos perdido de vista la tubular. De hecho, por aquí creo que hay un hueco, y por ahí atrás podemos ver la abrazadera. Ahí la tenemos, ahí los tenemos a los cracks en acción. Siguen quedando un par de tubulares por detrás de la valla, no sé si haciendo zoom podemos verlas, podemos intuirlas por ahí detrás. Ahí las podéis ver. Bueno, también quedan unas cuantas, qué narices, aquí pegadas a la valla, y tenemos aquí más soportes amarillos provisionales, pues a la espera de ir colocándose hasta generar la estructura final. Y ahora por aquí abajo podemos ver lo que veíamos al inicio del vídeo, los trabajos, aunque nos tapa ahí la cabina de la grúa, los trabajos de armado de esa zona pegada a la Torre A. Aquí vamos a ver con mejor detalle pues esa zona de armado, como durante estos días ha ido creciendo ahí la densidad de armaduras colocadas. Antes veíamos al inicio del vídeo cómo estaban llevando con la grúa nuevas piezas para seguir colocándolo y seguir haciendo crecer esa zona que muy pronto lucirá completamente hormigonada. Y mirad, ahí tenemos la punta, la conexión de esa nueva tubular. De hecho, alejamos un poquito más, fijaos a mano izquierda, la verdad es que ya los árboles empiezan a molestar un poquito, cómo han metido la cesta de esa plataforma elevadora hasta llegar a la zona. Ahí tenemos pues la maniobra final para dejarlo completamente alineado con la conexión del cordón inferior. Llegamos al final del recorrido, terminamos nuestro recorrido por Avenida Concha Espina, llegamos de nuevo a Plaza Los Sagrados Corazones. Y nada más, chicos, aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias a todos por suscribiros al canal, activar las notificaciones. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Te dejo por aquí más material para que sigas disfrutando del avance de las obras del Bernabéu y de la actualidad del Real Madrid. Ya sabes, hoy jornada importantísima para las distintas secciones del club. Nos vemos pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.